Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta primera charla sobre guardianes para la prevención del suicidio, programada para el día de hoy, 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a quienes se dedican a esta actividad de la docencia, de la enseñanza. Y bueno, como ya lo habíamos convocado el día de hoy, luego de la presentación del libro de pensamiento suicida que organizamos hace unas semanas, y hoy es el momento de continuar con esta presentación. Deme un segundito. Esta presentación tiene que ver con el tema de guardianes para la prevención del suicidio, que es el último capítulo de Pensamiento Suicida, pautas de intervención clínica con niños y adolescentes, y que forma parte del último capítulo del libro, el cual hemos estado revisando desde hace ya un par de meses para conocer el libro. Esta es una actividad académica que solemos realizar cuando tenemos un material, un texto electrónico o impreso que nos interesa. Convocamos para la lectura y para la, el análisis de su contenido. En algunas ocasiones podemos contar con la presencia de los autores, y esto ya nos permite trabajar mucho mejor las exposiciones. Sí, es que justo era hoy a las 7 y yo dije, me voy Y a es perder. como información. Ahorita es la información básica para conformar el grupo y para dar como línea teórica que se va a revisar, como Pero el sí se fundamento. puede Sí se entrar puede uno a entrar ayudar. después, sí. Perdón, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, perdóname, yo tenía el micrófono abierto. Bien, este es el texto que hemos estado revisando y que de alguna manera pues ha resultado muy interesante para el tema de la atención del suicidio. Me confirma por ahí que estamos grabando la sesión, ¿verdad? Sí, aparece el recording en la sesión, doctor. Ok, pues vamos a comenzar propiamente. Entonces, esta experiencia que nos comparte una de las autoras, la doctora Luz de Lourdes Seguiluz, en la Ciudad de México, en la Universidad en Iztacala, en la UNAM, habla de que esta experiencia inicia alrededor del 2013 como una estrategia para atender la salud mental de los universitarios, toda vez de que en algún momento los mismos estudiantes habían presentado algunas características de ideación, de gestos y de intentos suicida en ese entonces. Y también los alumnos propiamente que iniciaban algunas prácticas o servicio social en hospitales, en escuelas, en centros comunitarios, o pacientes que eran atendidos por
diversas situaciones como padecimientos físicos, hablaban y hacían referencia de un estado emocional y una serie de ideas que tenían que ver con ya no querer vivir, ya no querer estar ahí, y esa desesperanza al tener que afrontar algunas de las enfermedades, las cuales pues sí estaban mostrándose de manera muy impactante para las personas. Entonces, esto era y fue clasificado como un rasgo, como un intento de suicidio, aunque no era propiamente el evento en sí, pero el hecho de poder hablar sobre el tema ya ponía a pensar a los alumnos en la práctica de que algo pasaba con esta persona y de alguna manera tenían que hacer una intervención en este sentido. Para 2016 se reporta que se atendieron alrededor de 14,000 personas, básicamente de la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, del Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM, del Instituto Nacional de la Juventud en la Ciudad de México, del Hospital Naucalpan de la Ciudad de la Salud Visual, perdón, y del Hospital General de Atizapán. La cobertura que este programa tuvo no solo fue en el campus universitario de la UNAM, sino también llegó a tener presencia en UPIXA, en la UPN, en la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en otras instituciones. Y este capítulo nos hace referencia de que para 2017, en el trabajo de capacitación o de las charlas que se estaban organizando, se formaron 11 grupos del primer año de recién ingreso de la carrera de psicología en Iztacala de la UNAM y 11 grupos de primer año de la carrera de medicina, con la finalidad de formar este perfil de guardianes en su comunidad, en el lugar donde vivían, en la colonia, en el barrio, en la localidad donde estaban los estudiantes, y después, con la experiencia y la capacitación que recibían, aplicaban este modelo de intervención de guardianes para la prevención del suicidio en las actividades que tenían en prácticas y servicio social. Era pues el perfil que se estaba formando y que de alguna manera también podía ser utilizado para la ayuda de sí mismo de los estudiantes y de los compañeros de carrera o del ámbito universitario. Hay que recordar que, pues, como lo comentamos en reuniones anteriores, el perfil que tenemos, que somos profesionales titulados o profesionales en formación de salud mental, de psicología, de medicina, de enfermería, nos lleva a formar parte de un grupo vulnerable para este tipo de conductas. Y entonces, el aplicar el modelo para nosotros mismos o los compañeros que forman parte de nuestro grupo, pues es importante porque de esa manera se estaban haciendo las detecciones, las identificaciones de los casos de conducta suicida. Pues antes quiero comentarles que el concepto de guardianes tiene algunos antecedentes. En 2014, la Organización Mundial de la Salud ya habla de esta figura del guardián. El guardián como alguien que tiene que recibir un adiestramiento especial para ayudar y canalizar a otras personas a los servicios de ayuda, ya sea para una asesoría, una consejería, una psicoterapia o al servicio de psiquiatría o en su caso ya a cargo de los profesionales de una atención en un internamiento, en un hospital de salud mental. Entonces, el guardián aparece en cualquier lado, puede estar en cualquier lado y fungir como un contacto de cara a cara con las personas que manifiestan este tipo de conductas en las emociones, en los afectos, en las ideas y que pueden expresar desesperanza, ideación suicida o un plan ya más estructurado sobre cómo llevar a cabo este intento.
Aquí un poco el dilema que hemos estado revisando en el material, en el enfoque que los autores nos presentan, es que hay un conflicto en esta diada entre lo cognitivo y lo emocional. Muchas ideas nos van a generar emociones desreguladas, pero también por alguna situación cotidiana que la persona pueda tener, altera y desregula sus emociones y le lleva a pensar y a crear una serie de pensamientos negativos o catastróficos que no le van a favorecer para la toma de decisiones, pues no son del todo asertivas. Entonces aquí el dilema de pronto en cuanto al enfoque de trabajo es qué es lo que motiva qué, pensamientos negativos a emociones inadecuadas o al revés. Pero bueno, esto lo iremos viendo en su momento en el trabajo teórico que tiene que ver con el abordaje de la conducta suicida. Pero decíamos que entonces el guardián es un primer respondiente que suele ser un personal en diversas disciplinas. Puede ser un médico en la atención de sus pacientes, una trabajadora social en una comunidad, en un centro de salud, en un hospital, los maestros en un escenario escolar, los psicólogos, un funcionario educativo en una escuela primaria, secundaria, universidad, personal militar o de guardia que trabaja con otros compañeros que está a cargo de personal o equipo de trabajo, supervisores en las empresas, algunos líderes comunitarios, hasta los sacerdotes, los religiosos y, ¿por qué no decirlo?, también los propios estudiantes que están en contacto con sus compañeros e identifican este tipo de emociones o de pensamientos que van ligados al escenario de la conducta suicida. Y también, pues a los padres de familia, que son los que de alguna manera buscan el apoyo o rescatan a los hijos adolescentes o menores de 10 11 años que tienen este tipo de conductas. Entonces, el guardián implica una persona con grandes retos que además tiene que generar un cambio en la percepción que tiene sobre la salud mental y el suicidio. Tiene que dejar de lado, fuera de sí, los mitos, los, lo que se dice acerca de estos temas y no actuar, no pensar de manera prejuiciosa con respecto a la salud mental, porque como sabemos, pues estamos acostumbrados a escuchar que los familiares o las amistades hablan de que el compañero, la compañera tiene solo que echarle ganas, tener motivación para salir adelante y superar un problema psicológico, una depresión, una ansiedad o un conflicto relacional con la familia, con la pareja, etcétera. Y no es así. Eh, Tenemos que dar cuenta que la salud mental pues tiene tanto elementos biológicos como psicosociales y muchas veces no están a la mano o no son tan conscientes en una persona de por qué está actuando de la manera en cómo lo está haciendo. Entonces esto implica que debemos formar a los guardianes y que hay que generarles un entrenamiento para convertirse en un miembro de la comunidad que pueda apoyar verdaderamente, ¿no? El material el contenido de este material, el capítulo último de este libro, nos habla de esta formación. Hay características importantes y vamos a empezar con esto del entrenamiento. El entrenamiento implica que las personas que se formen como tal como guardianes y la información que van a compartir a los grupos, a las personas con las que van a replicar o reproducir todo lo que están aprendiendo de alguna manera, pues es que hay que adquirir los conocimientos básicos de lo que es el aspecto biológico, psicológico y situacional de lo que son los síntomas, las características y los padecimientos mentales. Los más comunes ligados a la conducta de depresión, que es de la conducta suicida, que es la depresión, que es la ansiedad y algunos otros de origen orgánico, como puede ser una esquizofrenia
o, o un trastorno de déficit de atención. En algunos casos se presenta ligado a este tipo de conductas y las características de una persona con adicciones a drogas, alcohol, etcétera. La intervención que tendríamos que hacer es eh, sustentada en lo que puede ser una entrevista motivacional, que es la que va a validar las emociones y va a permitir movilizar una acción positiva de la persona que se encuentre en una situación de crisis o con este conflicto de conducta suicida. Siempre vamos a mantener la autonomía y la independencia de las personas en el sentido de sus propias necesidades. Sabemos que los problemas cotidianos que podemos tener de acuerdo a nuestra actividad o a nuestra dinámica de vida cotidiana, pues tiene soluciones, aunque a veces no nos demos cuenta de ellas, no sabemos cómo llevar a cabo esas soluciones, esas respuestas a los conflictos, o bien, también hay que decirlo, la persona no quiere iniciar, no quiere realizar estas actividades que se le pueden ofrecer como alternativas para la solución de sus conflictos por sus propias necesidades, comodidad o lo conveniente para la persona. Entonces, en ese sentido, tratamos de respetar esa autonomía y no ser invasivos o obligar a la persona a que tenga que hacer algo para cambiar. Por ello, las técnicas que se estarán trabajando, como la entrevista motivacional, que permite a la persona clarificar, que le permite clarificar sus emociones, sus ideas y ubicarse en otro escenario eh, integral para poder pensar y tomar decisiones. Y creemos que, como lo hemos visto en otros capítulos anteriores, al trabajar con estas personas, adolescentes y niños, consideramos que el que puedan mejorar sus habilidades psicosociales es importante. Las habilidades emocionales, cognitivas, conductuales, sociales y espirituales le permite a la persona afrontar situaciones adversas y también afrontar las dificultades que la persona va clarificando en su momento. En la intervención que se hace para la formación de los guardianes está planteada en este esquema. Se recomienda y es base, es la estructura que se tiene del programa de realizar un taller de 3 horas de duración. Y en ese tiempo vamos a abordar el contenido de los temas. La información que tiene que ver con conocer aspectos epidemiológicos de la conducta asociadas al suicidio, tanto locales, nacionales y un poco internacionales, para dar cuenta de la diversidad de cómo se manifiesta esta problemática de salud pública. Cómo la conducta suicida está siendo abordada desde diversas disciplinas, como lo decía, desde la psicología, la medicina, la psiquiatría, la religión, eh, la parte de la consejería, etcétera. ¿Cómo identificar esas señales y esos gestos tempranos que la persona puede manifestar? Porque lo hemos revisado, la conducta suicida no es propiamente cuando la persona intenta de alguna manera quitarse la vida, sino tiene que ver con un proceso de construcción, una serie de elementos que van a generar este andamiaje a la conducta suicida propiamente, pero que puede empezar con algunos gestos, algunas señales, y que no todas son de alguna manera eh, de riesgo o letales. Y esto se revisa en el taller. Eh, los estudios y la experiencia que se tiene con el trabajo de la atención al suicidio, pues ya nos habla de ciertos factores de riesgo y situaciones vulnerables o variables muy específicas que están asociadas al suicidio. Y esto se revisa en en el taller. El segundo, digamos, elemento, la segunda hora, habría que trabajar con
la motivación que hay en una persona para construir esta conducta suicida. Se revisan actitudes, normas sociales, los mitos sobre el suicidio, las preguntas y respuestas sobre los tratamientos, las intervenciones, ya sea de manera terapéutica, psicológica o de manera farmacológica u otras alternativas. Y esto implica, pues, ayudar a sensibilizar a las personas sobre estos conceptos que ya hablamos sobre el suicidio y la salud mental. Es importante generar en el guardián para la prevención del suicidio habilidades conductuales para la intervención y para el manejo propio de otras personas en una situación de crisis, de las personas en conducta suicida o para terceras personas que pueden ser los familiares o para el personal que está a cargo de un grupo, un grupo de adolescentes, un grupo de niños, niñas que tienen esta situación y que entonces sería una ayuda indirecta a la persona que tiene ese problema, pero pues esto nos ayuda a que los maestros, los supervisores, los entrenadores puedan tener esta capacidad para afrontar y manejar esta situación. Y por último, pues como parte del programa que estaremos habilitando y que todo este material y mucho más que hemos estado revisando, pues nos va a permitir acreditar el registro como guardianes para la prevención del suicidio. Eh, Estamos trabajando y estoy hablando a nombre personal y propio de lo que es JC Psicólogos Clínicos porque a pesar de que formo parte de algunas organizaciones como el Colegio Estatal de Psicólogos, la Sociedad Psique, el Hospital General número 1 del Seguro Social aquí en Querétaro y del Consejo Mexicano de Psicología, pues el inicio de esta propuesta implica incorporar a las personas interesadas y en su momento ligarnos a estas instituciones o a otras para poder acreditar esta figura y acreditar la formación. No solamente con las asociaciones civiles que he mencionado, sino también, como lo hablamos, y de acuerdo a la experiencia que en la Ciudad de México la doctora Luz de Lourdes Seguiluz emprendió junto con otros colegas, pues buscar el apoyo de las dependencias oficiales, privadas, educativas de salud en el Estado. Y hablo del Estado de Querétaro en el sentido de que el grupo de personas quizá con las que estemos trabajando se pueda regionalizar aquí en el estado de Querétaro. Pero como iremos viendo, pues tenemos gente interesada y que está asistiendo, que viene de Guanajuato, que está en Quintana Roo, que está en Tamaulipas, que está en otra localidad y qué bueno que sea así, porque así podemos ampliar este programa a cargo de estas personas que se encuentran en estas localidades. La información decía que es el primer paso, dar la información. Hay material que ya está elaborado, que ya está preparado, que hemos utilizado para diversos cursos y conferencias, pero que también podemos utilizar una infografía que se llama Suicidio, Hechos y Datos, que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud y que es material que los grupos anteriores de guardianes han utilizado. Entonces, esta parte de la reunión, decía, permite sensibilizar acerca de la conducta suicida y deja la idea de que el suicidio puede prevenirse, puede detenerse en algunos casos y que es importante porque así lo vamos a identificar en el sentido de que lo podemos ver en diversas edades y en el género masculino, femenino y en los diferentes tipos de grupos vulnerables, ¿verdad? Entonces, esto nos da la idea de que hay conductas, hay gestos que podemos no verlo con preocupación y también hay intentos aparentemente suicidas, que son conductas autolesivas que no son letales, que no son de riesgo para la persona en cuanto a perder la vida.
y que hay otro tipo de conductas que son más letales y el riesgo, de acuerdo a las características, pues es más impactante, es más fuerte. Yo decía que revisamos estos elementos que nos aportan diferentes disciplinas y que el modelo o el abordaje que se da en este modelo de los guardianes para la prevención del suicidio, tal como lo hemos estado revisando en los capítulos del libro, tiene un abordaje cognitivo-conductual y también tiene elementos de intervención sobre lo que es la terapia sistémica familiar, porque es la formación de los autores y esto les ha permitido pues aplicarlo de esa forma. Sabemos que hay otros elementos teóricos, metodológicos para el abordaje, pero lo iremos trabajando. Quizá en la misma formación que tengamos con el personal profesional y no profesional, podemos abundar sobre estos otros enfoques, como puede ser el enfoque de resolución de conflictos, de intervención en crisis, un enfoque humanista, un enfoque de activación conductual o también elementos de la teoría psicoanalítica. Pero pues el verlo así nos va a permitir entender toda esta problemática que se da en la conducta suicida. El segundo elemento que decíamos en el esquema tiene que ver con las motivaciones que hay en torno a la conducta suicida. No solamente en cuanto a las características o los síntomas que puede presentar la persona, y que esto nos permite identificar el proceso, que es los gestos, la ideación, la planeación, el disponer de los instrumentos para tal fin y el intentar el suicidio, el intentar quitarse la vida. Todo este proceso para algunas personas, de acuerdo a su condición, puede representar un tiempo breve. Para la mayoría de las personas, el tiempo puede ser muy amplio. Hablamos de que hay personas que desde la idea inicial del suicidio a un intento pasaron 2 años, 8 meses, pero en algunos casos, dadas las circunstancias, todo esto, de acuerdo a las condiciones vulnerables en las que se encuentran, puede ocurrir en un tiempo muy, muy corto. Vamos a reconocer entonces en este escenario de las motivaciones cuáles son esos niveles de riesgo y de letalidad, que tiene que ver con los factores de riesgo, la edad, la situación, el estado emocional, las distorsiones cognitivas, y eso nos va a permitir hacer un diagnóstico de la persona en cuanto al riesgo suicida. ¿Cómo vamos a identificar estas motivaciones acerca en personas cercanas? Eh, Quizá lo podemos ver en nosotros mismos, pero también el cómo lo podemos identificar en las personas que son pues, nuestros pacientes, personas que tenemos a cargo, las amistades, los parientes, los familiares, porque lo estamos observando y nos estamos dando cuenta de cómo ha sido su cambio en las expresiones emocionales y en la manifestación de sus conductas. Las motivaciones también tienen que ver un poco con, con estos elementos de, de los mitos, del, del- de los temores, de las ideas que se puedan tener en términos de la conducta suicida. Y para eso, bueno, pues vamos a apoyarnos, como lo decía, en materiales ya elaborados desde lo que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el trabajo de las autoras que han revisado y la entrevista motivacional que vamos a retomar y que de alguna manera hay un esquema de Miller y Roenick que en el año 2000 nos plantearon y que nos permite actuar de manera directa, con una escucha activa,
de manera directa para generar un cambio progresivo necesario en la persona que en ese momento se encuentra desregulada y que lo llevaríamos a un estado de aceptación para que pueda pasar a un proceso de resolución de conflictos. El tercer elemento que se trabajaría en estas charlas, en estas pláticas, y que forma parte de la formación de los guardianes, pues tiene que ver con el desarrollar habilidades conductuales, que esto nos va a permitir preguntar, persuadir y referir. A la propuesta de Quinet y de la APA con la pregunta si lo que está pasando con la persona es algo típico de esta persona o es una situación problemática. Eso nos va a permitir acercarnos y establecer el contacto. Debemos de preguntar, porque no es fácil que la persona en estas condiciones nos hable y nos refiera clara y directamente la motivación, la ideación y la planeación de su conducta suicida. Pero debemos de tener elementos que nos permita persuadir para cambiar, para modificar lo que en ese momento le está pasando a la persona y saber referir a un servicio, a un apoyo profesional para que la persona pueda continuar la atención. De alguna manera, estos esquemas se parecen mucho a lo que eh, trabajábamos antes de lo que son primeros auxilios psicológicos o el modelo de intervención en crisis en la primera ayuda, en la ayuda de primer orden. eh, Esto lo retomamos para que en algunos casos podamos identificar y trabajar estas acciones, que es el poder notar las señales tempranas que tiene que ver con estas actitudes, con la idea que se tiene la persona que nos permita hacer una conversación y tomar acción conociendo estas características de las habilidades conductuales. En el caso de la intervención, pues hay otros instrumentos que podemos utilizar que tienen propiedades psicométricas y que ya revisamos en este grupo de lectura, que se pueden aplicar de manera muy breve y fácil a menores, o sea, niños y niñas de hasta 8, 9, 10 años, adolescentes y personas adultas. El que podamos generar esta conversación con un fin, digamos, es una conversación, yo diría una conversación terapéutica, no es propiamente un modelo psicoterapéutico, aunque la misma conversación que podamos tener con una persona en esta situación de riesgo le va a ayudar a modificar, a cambiar lo que en ese momento está viviendo, sintiendo y pensando para que esté en mejores condiciones y pueda seguir adelante. Es sacarlo de ese escenario de riesgo y de crisis que está viviendo. Entonces decía, hay algunos instrumentos que en su momento tenemos que conocer, que ya los hemos revisado, y que ya al final de esas charlas que se han eh, realizado, pues siempre es importante tener tiempo para escuchar las preguntas, las dudas y discutir algunas ideas en torno al tipo de intervención que estaremos haciendo. Hay algunos planteamientos que quisiera comentar. Algunos los menciona este capítulo en el libro de Pensamiento Suicida, pero la idea de nuestro trabajo es que como personas debemos de cuidarnos unas a otras. Ese es uno de los principios, uno de los elementos filosóficos del programa. Reafirmamos la autonomía y la singularidad de la persona en el sentido de que la problemática es muy propia de la persona, aunque el esquema, el modelo que estemos utilizando nos permita, si no resolver esa problemática en general, sí modificar el estado cognitivo y emocional en el que se encuentra. La idea de que más vale perder una amistad que perder una vida.
el que tengamos que hacer una intervención muchas veces pueda sentirse como invasiva o podemos estar presionando a una persona en estas condiciones. Pero la idea es que si no recibe la ayuda, la atención, está en alto riesgo. Pero lo importante aquí es enfocarnos a que la persona mantenga su vida y busque y tenga la atención profesional correspondiente. Si esto de alguna manera hace que la persona, como suele suceder en algunos estilos de amistad, se pierda, pues ni modo, perdemos la amistad de la persona. Estamos hablando cuando los mismos adolescentes y los jóvenes intervienen con sus pares. El tener que decir a una autoridad escolar o familiar sobre la conducta y el pensamiento suicida que tiene un compañero o una compañera de escuela, eh, puede no ser muy ético, puede, puede ser tomado como chisme o como haber dicho algo que no quiere decir. Pero ese es el objetivo. También pues intenta tener una conversación abierta, clara y honesta sobre la salud mental, sin prejuicios, sin tabús, sin ocultar nada. Los jóvenes hoy en día hablan de conceptos de salud mental, como decir, "Pues yo tengo bipolaridad, tengo depresión, tengo ansiedad, etcétera". Pero es importante que podamos identificar estas características que están relacionadas con un diagnóstico clínico en salud mental y no solo un estado transitorio, breve, situacional por alguna razón, ¿verdad? Porque la depresión no es de que aparezca en algún momento, "Ah, tengo depresión y al ratito ya se me quitó". No, nunca es tarde para recibir ayuda, nunca es tarde. Lo podemos hacer al momento de generar esta ideación y aún en los momentos en que la persona está en crisis, está encerrada en su habitación, en el baño o está en la escuela, en algún lugar, hablando de hacerse daño, etcétera. La idea es que podamos ser estos guardianes y darnos cuenta y observar qué es lo que está pasando con nuestros compañeros y al identificar este tipo de características y de riesgo de conducta suicida, poder hablarle, poder escucharle y poder preguntar para evaluar la situación de riesgo y en su momento canalizar. No siempre podemos recuperarnos nosotros mismos ni cuando la persona dice, no, yo solo puedo, es pasajero, le voy a echar ganas. No siempre es así. Hay situaciones emocionales que están ligados a la depresión, a la ansiedad, que cuesta trabajo, que a pesar de que lo decimos y queremos y vamos a salir a pasear, vamos a reuniones, voy a hacer ejercicio, no siempre podemos combatir un trastorno psicológico por nosotros mismos. Necesitamos del acompañamiento, de la escucha, de la intervención de otras personas o también de alguna medicación que el profesional, en este caso el psiquiatra, nos tiene que aportar. Entonces decía, es un modelo de conversación terapéutica, no es un modelo de psicoterapia y entonces implica aprender a conversar bajo este esquema, bajo este sentido. ¿Qué habilidades podemos identificar en esta formación de guardianes? Eh, Dar cuenta de la etapa en la que se encuentra la persona, y los cambios que se van dando en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en personas adultas, por su misma situación de abandono escolar, rechazo escolar, problemática en la familia, la pareja, etc. Identificar en qué medida la persona pueda reconocer que tiene un problema de desánimo, de frustración, de consumo de sustancias, de un mal dormir, de un mal comer, de una sensación de desesperanza, de presentar esa desregulación emocional o de identificarle con distorsiones cognitivas
en su pensar, en su atención, en su concentración y en su memoria. Explorar el nivel de preocupación por los síntomas presentados a partir de una situación conflictiva. Eh, ¿Qué tanto puede estar preocupada una persona por una situación en términos de valorar esa situación? Sabemos que a lo mejor para nosotros una situación que está viviendo la persona no es tan grave, pero para la persona sí lo es. Una situación difícil, crítica, amenazante, peligrosa, puede ser percibida con mucha intensidad por una persona y por otras personas integrantes de la familia puede no serlo, lo perciben de forma diferente. Y esto tiene que ver con la singularidad y las características propias de cada persona, aunque formen parte del grupo familiar, del mismo grupo familiar, del mismo grupo laboral o del mismo grupo escolar. Es importante intentar conocer el nivel bueno, esto ya, de conocer qué tanto piensa el sujeto en cambiar. ¿Quiere cambiar? ¿Desea cambiar? ¿Le interesa cambiar? ¿Qué tanto compromiso tiene e interés en buscar ayuda profesional o de recibir una valoración mental, médico, psicológica? ¿Y qué intenciones tiene de solo que le disminuyan los síntomas o que pueda cambiar y estar bien? O como suele decir, estar como antes. Por ahí les pido que revisen su micrófono. Tenemos un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Y bueno, la intención es que la persona pueda funcionar mejor en todas las áreas de su vida personal. El material nos habla de esta referencia de que en la entrevista inicial, perdón, voy a insistir sobre el micrófono, que en este momento yo no lo puedo cerrar, que nos apoyen para cerrarlo, por favor. Gracias. Entonces, estos instrumentos, decía, nos vamos a apoyar en Ferrando, en el año 2000, nos plantea algunas preguntas que se hacen en la pregunta inicial, en la entrevista inicial, en un primer encuentro bajo esta situación, que son, como ustedes pueden leer, preguntas para identificar y evaluar la situación de riesgo en la persona. ¿Has pensado que estarías mejor muerto? ¿Has querido dormir y no despertar? ¿Has querido hacerte daño? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Has planeado suicidarte? ¿Has intentado suicidarte? A lo largo de tu vida, ¿alguna vez has intentado suicidarte? Luego de que hemos preguntado y conocido algunas características propias de la persona, son preguntas que tendríamos que hacer de manera directa. Y confrontar esta idea de prejuiciosa de que si hablamos, decimos sobre esta palabra suicidio, podemos estar motivando a la persona que lo intente, que si no lo ha intentado, no lo ha pensado como tal, lo puede hacer porque nosotros estamos poniendo esta palabra en su mente. Y esto tiene que ver con los mitos, con los prejuicios en torno al suicidio. Y básicamente, si esta propuesta que hace Ferrando eh, fortalece lo que en otro tipo de modelos o de prácticas que hemos dado, es que hay que preguntar qué está ocurriendo con la persona, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo, dónde y por qué, que son las preguntas básicas que están en el entorno de esta conducta. Hay adolescentes que hablan de si después de que cumpla 15 años o después de que ocurra una fiesta. ¿En dónde? En la casa, en la escuela, en el patio, fuera de la casa, en un jardín público. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué instrumentos? ¿Qué técnicas? Conoceremos todas estas formas de las más comunes que las personas intentan este, para quitarse la vida. No todas son letales, no todas funcionan. Y hay algunas que son muy simples
que no son letales, pero para algunas personas, por las condiciones en las que se encuentra, pues sí fueron letales, ¿verdad? Porque no hubo quien apareciera ahí para rescatar. Y hay personas, como lo hemos revisado, que utilizan métodos más fuertes, más violentos, más agresivos y logran sobrevivir, porque hay situaciones en su entorno que son rescatados, que son atendidos o que las personas, después de tomarse un cóctel de pastillas, pues reportan lo que hicieron a mi hermano, a la pareja, a los padres, y entonces son auxiliados y llevados a un hospital. En el hospital hay un esquema reciente, no todos los hospitales públicos, privados, lo conocen y lo utilizan, que es el código 100, que es lo que implica atención inmediata y es disminuir la brecha de tiempo en la atención de profesionales de la salud mental. Yo que trabajo en un hospital, estoy a cargo de la consulta externa y también de la atención en piso, en cama, en el área de urgencias. Y muchas veces ahí es donde hay que hacer la intervención, porque para que el paciente pueda tener una consulta en psicología puede tardar semanas o un par de meses para ser visto de primera vez. Y a veces no llega, y cuando llega muchas veces no está en la misma situación de crisis que no. Entonces este código 100 es importante conocerlo porque implica llevar a la persona al hospital, a urgencias, marcando que hay una problemática de conducta de intento suicida. Y este código es como el código infarto para las personas que tienen síntomas características de un infarto o han presentado un infarto, entran directamente al servicio de urgencia. O también el código para la atención de ABC, accidente vascular cerebral, donde tiene que atenderse lo más pronto posible para, para disminuir el daño y posibles secuelas de lo que implica presentar un accidente vascular cerebral. Entonces, parte de la formación de los guardianes para la prevención del suicidio es que podamos conformar lo que es un directorio de especialistas, pero también con la persona con la que tengamos la intervención, generar con él un directorio que le permita a esa persona tener un acceso inmediato y fácil, que puede ser un especialista, que puede ser un familiar, una persona, alguien con quien pueda continuar hablando y abordando este tema, porque nuestra intervención muchas veces, lo decíamos al inicio, puede ser cara a cara, pero la experiencia nos dice pues que también tenemos la intervención vía telefónica, por ejemplo, directamente con la persona en cuestión o con una amistad, con un familiar que nos habla para apoyar a la persona que está en crisis, que está encerrada en el baño, que no quiere abrir y que amenaza con quitarse la vida. Entonces, siempre es importante contar con ese directorio. Un directorio que se formará con las personas que formemos al inicio como guardianes y con algunos profesionales que quizás no se dediquen mucho a eso, pero que, digamos, de ser guardianes, pero que sí puedan atender en un servicio público-privado a una persona en conducta suicida. El uso de material didáctico en este entrenamiento es importante. Ya contamos con videos temáticos que están ahí en YouTube, que fueron elaborados, que fueron subidos por las autoras de este modelo, de otros modelos muy parecidos que se han realizado en otro estado, en entidad aquí en México, y de algunos otros de España y de Argentina. Material de registro, formatos de canalización y también documentos en PDF que no son tan teóricos, algunos son teóricos y otros son mucho más accesibles para dar orientación a personas, a familiares, amistades sobre esta conducta suicida.
Y también no lo descartamos que desgraciadamente ocurra una muerte por conducta suicida, por acto suicida, puede presentarse en los familiares o en los supervivientes, en caso de que no exista la muerte, el superviviente muchas veces por el escenario en el que se encuentra, pues llega a presentar un estrés, un síndrome de estrés postraumático y que es importante entonces hacer la intervención en grupos, si se trata de una escuela, de una empresa, de una organización, de una comunidad, de las familias, de los vecinos, eh, porque de alguna manera minimizamos o disminuimos el efecto de contagio, de que la conducta que tuvo el vecino, me acabo de enterar, y eso pues va generando ideas que ya antes yo tenía y que en términos de lo que conocí, lo puedo hacer. Eh, por eso muchas veces la información que dan los medios de comunicación, prensa, televisión, habría que cuidarla porque pues, es un elemento que pueda tomarse por imitación, por aprendizaje y llevarlo a cabo. No es fácil llevar a cabo estos programas. Los mismos autores hacen referencia a una serie de retos de que la experiencia debe ser mejorada o aprovechada y que entonces implica que puedan mejorar los tres componentes del programa para que los guardianes puedan adquirir esas habilidades conductuales, para usarlas y para poder transmitirlas. Es importante como parte del programa y de generar toda una experiencia metodológica y científica, pues de hacer mediciones sistemáticas que nos permita conocer los resultados, la eficiencia de los instrumentos que utilizamos, del, del aprendizaje que se da en los talleres, en las charlas que se estén ofreciendo, y también poder identificar de una manera veraz, científica, lo que son los trastornos mentales más comunes o más asociados a la conducta suicida. Hablar de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia es muy amplio y tiene que ver también con muchos escenarios, pero en el caso de la conducta suicida, pues parece que sí tendremos que como conocer e identificar esas características que nos pueden permitir sospechar de este tipo de conducta suicida. No toda persona que pasa por crisis de ansiedad, que presente ansiedad generalizada, trastorno de pánico o que tenga depresión, depresión mayor, una distimia, va a generar una conducta suicida. No, no es causa y efecto, no. Pero sí hay elementos que algunas personas puedan llevar a construir esa conducta, ¿sí? Entonces, mejor observar e identificar esas características para intervenir. Sí es importante generar algunos grupos focales para tener una certeza más sobre qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree, cómo se llevan a cabo este tipo de conductas y cómo es el rechazo, la aceptación que puede haber en la sociedad sobre lo que es la conducta suicida y propiamente con lo que es la salud mental, ¿verdad? Y que podamos identificar los procedimientos, decía, de una manera regional. Se trabaja en Querétaro, en la zona centro del país, en otros estados, porque nos damos cuenta, y lo veremos en el aspecto epidemiológico, de que el suicidio ocurre en todos los estados del país, porque eso implica que tengamos casi 8,000 personas fallecidas por suicidio al año y que algunos estados del norte, del sur, del centro tienen mayor incidencia, mayor tasa bruta o mayor cantidad de suicidios. Y que muchas veces también, en cuanto a las edades, pues hay diferencias importantes. En el caso de la cuestión de género no lo es tanto. Sabemos que el género femenino lo, lo intenta más, no lo logran. El caso
los varones lo intentan y lo logran en mayor proporción con las mujeres, y que hay algunas localidades que pues está parejo, ¿verdad? Porque hay elementos de migración donde los hombres migran a otros estados para el trabajo, a la Unión Americana, y esto hace que la situación de los hijos o de las esposas, mujeres, presenten ese tipo de problemáticas. Y hay que extender toda esta información a lo que son los profesionales que trabajan con los grupos vulnerables. Esto lo debe conocer y así lo han expresado, eh, de saber qué hacer. eh, los médicos, los psicólogos, los maestros, y sobre todo pensamos, los psicólogos que somos profesionales de la salud mental, no todos los psicólogos, y eso tiene que ver con el área para la cual fuimos formados, y aún así, psicólogos, psicólogas en el área clínica, muchas veces no tenemos, no nos interesa, nos llama la atención esta problemática y no nos actualizamos. Pero sí es importante conocer lo básico, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con una o con dos personas que estén en esa situación. Si no es que ya, y no hemos sabido qué hacer y cómo actuar, ¿verdad? Entonces, recapitulando sobre cómo es esta formación de los guardianes para la prevención del suicidio, bien, comenzaríamos como el material, como lo podemos esquematizar en un programa específico, realizamos charlas, 3 horas o 3 charlas en una primera etapa para capacitarnos profesionales. Formaremos grupos de voluntarios que incluyen general y profesionales. Elaboraremos material de trabajo, cuadernillos, protocolos de actuación. Contaremos con el material para la reproducción de algunas charlas que se den por parte de los guardianes. Eh, Conoceremos y tendremos material para evaluar, como son el cuestionario sobre la autopercepción de conocimientos y competencias de profesores en la prevención de conductas suicidas, la escala de evaluación de programas de entrenamiento, el conocimiento y prácticas de los médicos en un hospital para identificar conductas suicidas, la escala de conducta para el guardián, y por último, aplicaremos, por supuesto, no lo vamos a dejar fuera, cuestiones éticas que tienen que ver con el trabajar con personas menores de edad, donde se tendrá que hacer excepción del secreto profesional. Recordemos que dentro del código de ética, pues la atención a los clientes, pacientes o usuarios, siempre debemos de guardar el secreto profesional de lo que nos digan, de lo que nos compartan. Sin embargo, en estos casos de los menores, es obligado notificarlo a una autoridad escolar o a los padres de familia en primera instancia. El trabajo que se realizará, que se está realizando, es gratuito, se hace de manera gratuita y desinteresada, pero se tendrá que asumir un compromiso, una responsabilidad y conocer toda esta competencia ética. Competencia ética quiere decir que lo que estemos haciendo lo sepamos hacer. Y por eso la formación que estamos ofreciendo, que estamos presentando en este momento. Debemos ser competentes, debemos de saber qué estamos haciendo y para qué. Y por último, pues vamos a suscribir un documento de consentimiento, de participación y de resguardo de información confidencial de lo que estemos trabajando para la evaluación, para dar seguimiento al programa y también para conocer un poco la intervención que estén haciendo los voluntarios y los guardianes y poder incorporar acciones de supervisión o de reentrenamiento constante. Pues es todo lo que el capítulo 7 habla sobre este tema. Con ello finalizamos la revisión del texto. Aquí dejo mis datos personales.
por si alguien quiere capturarlos. Pero bueno, estaremos platicando en específico cómo formar parte de este grupo de guardianes. Hay un link donde ustedes, algunos de ustedes ya lo hicieron, se registraron, aportaban información de interés para incorporarlos a un grupo de WhatsApp para iniciar en una siguiente reunión, lo que es propiamente Bájate, Toby. este entrenamiento de los guardianes para la prevención del suicidio. Estos son los guardianes, el nombre es el Guardianes para la Prevención del Suicidio. He practicado con la doctora Luz de Lourdes Seguiluz para poder incorporar este concepto por cuestiones de autoría. Ella se ha ofrecido buscar una persona de las que ya se dedican a la formación de los guardianes para apoyarnos, pero quizá podemos cambiar el nombre. Eh, eh, no somos guardianes de la galaxia, no somos guardianes de la noche, somos observadores o cuidadores de esta conducta en la población infantil, adolescente y juvenil, que es el grupo de edad con mayor riesgo. Bien, pues estaremos abriendo un espacio de comentarios y preguntas antes de finalizar esta exposición.